Antes de comenzar, déjame preguntarte algo. Simple, pero importante. ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a alguien o fue abrazado? ¿Verdaderamente? ¿Por alguien que lo quiso decir? La historia de hoy comienza con un abrazo. Un momento, que a primera vista parecía completamente ordinario. Pero cambió dos vidas. En cierto modo, nadie podría haber predicho. Si eres alguien que aprecia historias que parecen pequeñas en la superficie, sin embargo, hacer eco en grande, en el corazón. No olvides tocar ese botón como y suscribirse a la Justicia Recargada HED cada semana. Te traemos una historia que podría suavizar tu corazón y tal vez, solo tal vez, resulte un poco de fe en la humanidad. El desayuno acaba de pasar y la luz de sol dorada corrió a través de las ventanas polvorientas de Juniper Café, un lugar modesto y familiarizado en un rincón tranquilo de Ash Hollow, Oregón. El aroma del café elaborado, las galletas frescas y el tocino de nogal permanecieron en el aire caliente, envolver el café en algo que se sintió como un recuerdo de él, tipo que no sabías que te perdiste hasta que ya estabas en él. Las viejas paredes de ladrillo, los pisos a cuadros desteñidos y las sillas no coincidentes le dieron al lugar un encanto, demasiado humilde para llamar a la cosecha. Los lugareños lo adoraron, no porque estaba de moda, pero porque era familiar. Los clientes habituales se sentaron en sus lugares habituales. Las camareras sabían su pedido antes de abrir el menú. ¿Y el cocinero en la parte de atrás? Juró como un marinero, pero hizo los panqueques más esponjosos en todo Ash Hollow. Esa mañana, la cabina junto a la ventana, generalmente reservada para el sheriff Benton y su crucigrama, fue tomado por alguien que nadie esperaba ver allí, Everett Langston, 60 años, viudo, multimillonario solitario, un hombre que había construido su imperio a partir de los derechos mineros y las empresas de logística tan complejas. La mayoría de la gente simplemente asintió cortésmente cuando intentó explicarlos. No era el tipo de hombre que esperarías en un lugar como este, demasiado rico, demasiado presionado, demasiado distante, pero ahí estaba, en una camisa blanca crujiente. Las mangas rodaron lo suficiente para verse accesible, pero su postura, rígido, guardado, como alguien que nunca había aprendido a relajarse en público. Al otro lado de Everett se sentó un niño, los años, pálido, delicado, con un trapeador de rizos rubios que claramente no habían encontrado un peine esa mañana. Miles Langston, el único hijo de Everett. El niño se sentó con los brazos cerrados con fuerza a su alrededor, los ojos arrojados hacia abajo, encabezando la mesa como si de repente pudiera hacer algo inesperado. Cada vez que un plato se rogaba, o alguien se rió demasiado fuerte, su pequeño cuerpo se estremeció. No habló, no miró a su alrededor, no toqué nada, ni siquiera el cálido muffin de arándanos, sentado sin tocar en su plato. Miles no era como otros niños de su edad. Había sido diagnosticado con trastorno de ansiedad severa y un retraso emocional del desarrollo. Las palabras Everett habían pagado miles de dólares para que los expertos expliquen, pero aún apenas entendido. Todo lo que realmente sabía era esto. A su hijo no le gustaba ser tocado, no se pudo hacer contacto visual por más de un segundo, y nunca, no había tenido una sola vez, había empujado a su propio padre. Clara Bennett lo notó todo sin necesidad de preguntar. Acababa de rellenar el café para una pareja en el próximo stand cuando vio al niño, sus hombros apretados. Sus dedos se contraen cerca del borde de la mesa, como si quisieran alcanzar o desaparecer debajo de él. Ella ajustó su delantal, respiró, y cruzó la habitación con una especie de energía suave que no hizo ruido. 32. Con los ojos brillantes a pesar del turno de la mañana, y con una sonrisa que nunca se sintió forzada.
Había trabajado en Juniper Café durante casi un año. Ahora, el tiempo suficiente para que la gente sepa que una vez había entrenado como enfermera pediátrica, antes de que las cosas en su vida se complicaran. El tiempo suficiente para que sepan que tenía una debilidad por los niños, especialmente los tranquilos. Ella no se apresuró a hablar. No se agaché, y lo había hablado de bebé. Como algunos podrían, simplemente conoció a los ojos de Everett con un suave y comprensivo asentimiento. Luego giró su mirada hacia el niño. Su voz, cuando llegó, estaba apenas por encima de un susurro. ¿Puedo conseguirte algo más, cariño? ¿Quizás un poco de leche tibia? Miles no respondió, pero levantó la vista. Solo por un segundo. Y en la experiencia de Clara, esa mirada fugaz significaba más que cualquier palabra hablada. Entonces, sucedió. Tan rápido y sin embargo, de alguna manera, en el momento, el tiempo parecía estirarse. Desde la cocina. Un accidente. Cerámica contra los azulejos. Afilado. Repentino. Un plato había caído, millas sacudidas, como si fuera golpeada. Su pequeño marco retrocedió en entrega de respiración. Poco profundo. ¡Rápido! Sus ojos se lanzaron por la habitación como un animal acorralado. Presionó ambas manos con fuerza contra sus oídos. Su cuerpo comenzó a roquear, gentilmente, instintivamente, como si intentara reducirse del mundo que de repente se había vuelto demasiado fuerte, demasiado brillante, demasiado. Everett se congeló. Instintivamente, él alcanzó la mano, pero su mano se detuvo en el aire. No sabía qué hacer. Su voz vaciló en su garganta. «Miles», dijo suavemente. Entonces, más fuerte, ansioso ahora. «Miles, está bien. Es solo un plato». Pero el chico no era lleno. No precisamente. A su alrededor, las tenedores se cernían en el aire. Las conversaciones se detuvieron. Cabezas giradas. Y quemó. Fue entonces cuando Clara se mudó. No rápido. No dramáticamente. Ella salió suavemente de detrás del mostrador. Arrojaron unos metros de distancia del niño, lo suficientemente lejos como para respetar su espacio, lo suficientemente cerca para ser visto. Ella no habló. Ella no alcanzó. En cambio, ella abrió los brazos de par en par. Calma. Estable, palmas arriba, una ofrenda, una invitación. Nada más. Miles la miró. Su aliento sigue siendo rápido, su pecho todavía temblando. Seconds pasó, silencioso y frágil. Entonces, sin una palabra, sin una advertencia, se levantó. Salí lentamente de la cabina y se dobló en sus brazos. El comensal contuvo el aliento. Everett permaneció congelado, su mano todavía a mitad de camino sobre la mesa, su boca ligeramente abierta. En 6 años, ni siquiera había sido retenido por su hijo. Ni una sola vez, hasta ahora. A la mañana siguiente, Clara estaba limpiando el mostrador, un ritmo que ella conocía de memoria cuando ella lo volvió a ver. Misma camisa crujiente. La misma postura, cuidadosamente controlada, pero esta vez, Everett Langston no entró como un hombre tolerando la presencia de los demás. Entró como alguien buscando algo. No estaba seguro de que merecía encontrar. Esperó hasta que la multitud de desayunos se había adelgazado. Entonces se acercó, en silencio, al mostrador. Sin séquito. No asistente. Solo un hombre. Sosteniendo su sombrero en ambas manos. «Quería agradecerte», comenzó. Su voz más que el día anterior. Más humano. «Por lo que hiciste ayer». Clara levantó la vista de la cafetera. Ofreció una sonrisa educada e incierta. «Él es un chico dulce», dijo suavemente. Everett dudó. «Él no es como otros niños», admitió. «Él grita cuando los médicos intentan revisar los latidos de su corazón. Ni siquiera se sentará junto a sus terapeutas». Hizo una pausa. Adelgazamiento de la voz. Pero ayer cruzó una habitación.
te abrazó. Clara asintió lentamente, no porque ella estuviera orgullosa, pero porque ella entendió. A veces, dijo suavemente, los niños solo saben cuando alguien no está tratando de arreglarlos. Everett estuvo callado por un largo momento, luego alcanzó el bolsillo de su chaqueta y sacó una tarjeta de presentación. No, sé qué haces fuera de este lugar, dijo, pero me gustaría ofrecerte algo. No es un trabajo, no exactamente. Solo pensé, tal vez podrías pasar tiempo con Millas, hablar con él. O no, jugar un juego, leer un libro, o simplemente, siéntate. Lo que sea que se sienta bien. Clara miró la tarjeta, pero no la tomó de inmediato. Te pagaría bien, agregó rápidamente, avergonzado por la necesidad de decirlo. Pero Clara no estaba pensando en el dinero. Estaba pensando en la forma en que el niño había presionado su rostro en su hombro, la forma en que su aliento se había desacelerado mientras ella lo sostenía. El camino, por solo un momento, el peso en su pequeño cofre parecía levantar. Pensaré en eso, dijo suavemente, colocando la tarjeta al lado del dispensador de servilletas. Everett asintió, luego se volvió para irse, pero se detuvo, casi incómodamente. Una cosa más, dijo, volviendo a su bolsillo de su abrigo. Encontré esto, en el piso del asiento trasero. Creo que es para ti. Le entregó un pequeño trozo de papel plegado, arrugados, los bordes que se usan suaves por ser agarrados por pequeños dedos. Clara lo abrió con cuidado. Adentro, dibujado en gruesos trazos, de crayón, eran dos figuras de palo, brazos extendidos, un corazón rojo inestable que flota entre ellos. No fue mucho, pero no tenía que serlo. Ella lo miró por un largo momento, su garganta endureciendo. Inesperadamente, algunas invitaciones no vienen en sobres, algunos no usan palabras, algunos vienen en forma del dibujo de un niño, nacido de un lugar más profundo que el idioma. Clara levantó la vista, su voz más suave que antes. Dile, me encantaría pasar, solo por un rato. Everett asintió de nuevo, pero esta vez había algo diferente en sus ojos, no solo alivio. Algo más cercano a esperanza. Clara no sabía lo que esto significaría para su vida. Ella no había planeado nada que cambiara, pero en ese momento, ella sabía que algo ya tenía. No porque un multimillonario le hubiera pedido que ayudara, pero porque un niño que apenas conocía le había preguntado. Sin decir una sola palabra. Ella nunca trató su tiempo con Millas como un trabajo. Ella nunca trajo un portapapeles. Nunca vino armado con cuadros de comportamiento o planes terapéuticos. Ella no intentó arreglarlo o sacarlo de su mundo tranquilo. Ella simplemente apareció día tras día, a tiempo, con una voz suave, una presencia suave y una bolsa de mano usada, lleno de libros ilustrados, lápices de colores y trozos de papel en blanco. Cada visita comenzó de la misma manera. ¿Te gustaría dibujar hoy?, ella preguntaría. ¿O preferirías escuchar una historia? A veces Miles señala. A veces se encogía de hombros. Y a veces él no decía nada en absoluto. Y eso estuvo bien. Clara se sentaría a su lado, en 1900, el piso de la terraza acristalada, nunca demasiado cerca, nunca demasiado lejos. Y ella comenzaría de todos modos. Ella contó historias sin páginas, solo su voz y sus manos. Pintar fotos en el aire. Cuentos de tortugas. AF. Ride de tormentas eléctricas. O pájaros que no sabían volar hasta que lo intentaron. Cuando dibujó, nunca fue perfecto. Perros tambaleantes con demasiadas piernas, árboles desagradables, sigue, a la gente con sonrisas torcidas. Miles miraría, amado, y a veces tomaría un crayón y agregaría algo propio, un segundo sol, una nube faltante, un garabato que no parecía nada y todo, de repente. De vez en cuando el aliento de Miles se enganchó, o sus hombros se tensaron de un sonido lejano, Clara se detendría,
Mira suavemente en su dirección. Si te sientes asustado, diría, apenas por encima de un susurro, puedes abrazarme o dejarme abrazarte. Solo si quieres. Ella nunca lo forzó. Nunca llegó primero, y a menudo él no respondió. Pero lentamente, suavemente, algo comenzó a cambiar. Una tarde nublada, Mayles dejó caer su crayón verde. Entró por la habitación y se dobló en silencio en sus brazos. Otra noche, después de un día largo y sin palabras, se inclinó en su hombro y deja escapar un suspiro. Tan pesado. Parecía que lo había estado sosteniendo durante años. Y una vez, después de que Everett leyó una señal mal y habló demasiado fuerte, Miles se volvió hacia Clara, ojos muy abiertos y húmedos, y la abrazó fuerte, a tierra en su estabilidad. No fue terapia, fue presencia. Y para Miles Langston, la presencia marcó la diferencia. Everett Langston siempre había creído en el control, en fuerza, en disciplina. Su mundo fue construido a partir de números y plazos, de negociaciones y consecuencias. Él construyó su imperio de la nada acuerdos, alcanzados en salas de juntas, contratos, firmados en silencio, emociones, izquierda en la puerta. El afecto, para él, era algo ganado. Vulnerabilidad, un lujo para las personas que tuvieron el tiempo para ser débiles. Pero últimamente, algo había comenzado a cambiar. En silencio, incómodo. Se encontró persistente en la puerta por más tiempo, mirando cómo Clara se sentaba junto a su hijo, no hacer nada especial, solo estar allí. Y millas. El niño que una vez apretó los puños a todas horas, ahora descansaba las manos, abiertas, en su regazo. Sus ojos ya no se lanzaban frenéticamente a través de la habitación. Ellos se establecieron, se suavizaron. Everett no pudo explicar el nudo en su pecho cuando notó esos cambios. Solo sabía, no dolió. Pero sí dolió. No dijo mucho. No aclara. Ni siquiera para sí mismo. Él simplemente observó. Y lentamente, el silencio, que una vez llenó su casa como un vacío, comenzó a sentirse más como una pausa. Algo esperando para ser llenado. Una tarde, a través de un café en un salón de hotel en el centro, Everett se reunió con un viejo asociado de negocios. Gerald. Trent, dinero de petróleo, bótanos fuertes. 2 veces divorciado, nunca conocido por sutileza. Entonces, dijo Gerald, girando su bebida, la noticia en el club es que tienes un poco de camarera que ahora juega niñera a tu hijo. Everett levantó una ceja, pero no respondí. Gerald se rió entre dientes. Vamos, Langston, ¿una camarera? ¿Qué hacía ella? ¿Deberá sus pestañas? ¿Realmente le pagas solo para que tu hijo pueda, qué, abrazarla? La cara de Everett no cambió, pero algo en sus ojos lo hizo. Tomó un lento sorbo de café. Luego coloqué la taza con una precisión tranquila. Sí, dijo simplemente. Soy. Gerald parpadeó, cogió por sorpresa. Everett continuó, su voz tranquila pero firme. Porque mi hijo no había abrazado a nadie en más de 2 años. Yo, no yo. Nadie. Ahora lo hace. Ahora sabe cómo se siente. Confiar en alguien. Sentirse seguro. Se recostó, expresión ilegible. Si estoy pagando por eso, diría que es la mejor inversión que he hecho en mucho tiempo. Gerald no se rió de nuevo. Y por primera vez en mucho tiempo, Everett Langston no sintió la necesidad para defender la suavidad. Ya no. Pero el mundo no se quedó callado. La foto apareció un martes por la mañana, enterrado en un flujo de titulares de clickbait y charla alimentada por chismes. No era de alta calidad, ligeramente granulado, tomado a través del resplandor de la ventana del restaurante. Pero no necesitaba ser agudo. La imagen habló por sí misma, un niño pequeño,
brazos envueltos fuertemente alrededor de la cintura de una mujer. Su rostro enterró en su suéter, y a solo unos metros de distancia, desapercibido por la cámara. Se puso un hombre punto plata en los templos, confusión en sus ojos. El titular hizo el resto. El hijo del multimillonario se aferra a la camarera desconocida. Morning Cuddle o algo más. Al mediodía se había extendido. Blogs locales. Sitios nacionales de chismes. Televisión diurna. Panelistas especulados en los límites sobre la riqueza, sobre por qué alguien como Everett Langston confiaría en un extraño con su hijo. Vio el enlace en un texto de su asistente. Palabras simples. Querrás manejar esto antes de que espiralte. No hizo clic en el artículo. No de inmediato. Él solo miró la miniatura. A millas, sus millas, atrapado en el momento más vulnerable de su joven vida, transmitido al mundo sin su conocimiento. Y a su lado, Clara. Sus brazos lo sostenían. Su presencia estable. La mandíbula de Everett se apretó. Su pecho ardió. En menos de una hora tenía su equipo legal reclutando derribos. Su consultor de relaciones públicas lo etiquetó desafortunado, booty manageable. Pero nada de eso importaba, porque en la mente de Everett una pregunta se negó a callar. ¿Cómo salió esto? Al final de la tarde, Everett se había decidido. No confrontó a Clara, no pidió una explicación, no le dio una oportunidad. Simplemente llamó al café, pidió su horario de turno y dejó un mensaje con el administrador. Dile, el acuerdo ha terminado. No hay más visitas, sin contacto, sin firma, no hay adiós. Clara recibió el mensaje durante su descanso, entre tablas de limpieza. Ella no lloró, ella no volvió a llamar, ella simplemente caminó hacia la trastienda. Se sentó, y desplegaron el dibujo que Miles le había dado una vez. 2 figuras de palo, un corazón rojo tembloroso, todavía manchado de pequeños dedos. Ella lo miró durante mucho tiempo. Nadie tenía que decirle lo que había sucedido. Ella también había visto el titular esa mañana. Pero lo que duele más que la foto fue que Everett ni siquiera había preguntado. No se había preguntado, no había cuestionado. Acababa de haber asumido, afuera. Los clientes se rieron por el desayuno. No sabía que algo delicado acababa de romperse. Y en la tranquilidad que siguió, Clara metió la mano en su bolso, dobló el dibujo nuevamente en sus pliegues originales y lo escondió. Parecía que algunas conexiones no estaban destinadas a durar. Ella no trató de defenderse, sin llamada telefónica, sin texto. No hay visita a su patrimonio. Ella entendió, tal vez demasiado bien, que una vez alguien como Everett Langston se decidió, palabras, rara vez lo cambiaron. Y ella nunca había sido el tipo de mujer para rogar, por lo que debería haber sido una conversación en primer lugar. En cambio, dobló una hoja de papel simple y sin forro, sin saludo, sin nombre. Solo una sola oración, escrita, en su guión suave y en bucle. No todos necesitan palabras. A veces todo lo que se necesita es alguien lo suficientemente tranquilo como para ofrecer su mano. Lo deslizó en un sobre pequeño sin perfume, sin drama, solo una verdad tranquila, ofrecido, sin expectativa. Después de su turno, Clara caminó hacia la entrada cerrada de la finca de Everett. Ella no zumbó al intercomunicador, no esperé a que saliera a nadie. Ella simplemente colocó el sobre suavemente dentro del buzón y se volvió para irse. Sus manos aún calientan al sostenerlo. Mientras se alejaba, el cielo sobre Ash Hollow giró ese oro profundo, del tipo que solo se vuelve durante unos minutos cada noche. Y en ese silencio de la luz que se desvanece, Clara no se sintió enojada, solo, todavía. Algunas cosas no estaban destinadas a ser argumentadas. Algunos silencios dijeron que más de 1000 explicaciones podrían. La verdad vino en silencio.
como hacen las verdades más importantes. Días después, fue el jefe de seguridad de Everett quien finalmente rastreó la fuente de la foto. No había sido filtrado por el personal, no por Clara, no por nadie conectado a su mundo, solo un cliente que pasa bebiendo café, desplazando su teléfono, tomando una imagen para la atención. Sin malicia. Sin esquema. Solo descuido. Everett leyó el informe con una expresión en blanco. Pero el peso se hundió lentamente. Clara no lo había traicionado. Ella no había explotado millas. Ella había hecho lo que siempre hacía. Ofrecido amabilidad sin esperar nada a cambio. Y él la había cortado sin una palabra. Esa misma semana, Miles cambió. Dejó de tararear por las mañanas. Dejó de esperar por la ventana de la terraza acristalada. Sus crayones yacían intactos. Las noches se volvieron más difíciles. Él gimió mientras dormía. La comodidad que había encontrado en Contacto, una vez despedido por Everett como innecesario, ahora era una herida. Y una noche, cuando Everett se asomó en la habitación de su hijo, vio al niño acurrucado en la cama, abrazando una almohada, a su pecho. Su voz, cansada y pequeña. Este no está cálido. No como ella. Eso fue cuando Everett finalmente entendió. No fue solo Miles quien la necesitaba, él también lo hizo.